Como existe diferentes sexos en los individuos, como existen diferentes formas de terminación sexual, se ha encontrado de que hay genes que tienen una relación o que su manifestación en el fenotipo va a verse afectada dependiendo del tipo de sexo al cual corresponde el individuo, ¿ya? Y en base a ello, vamos a encontrar de que para el caso de los animales, aquí estamos especificando, incluyendo los humanos acá, vamos a encontrar tres tipos de genes correlacionados o asociados al sexo, ¿ya? Uno, que son los genes ligados al sexo, los genes influidos por el sexo y los genes limitados por el sexo, ¿ya? Eh, Los genes ligados van a ser aquellos genes que se encuentran ubicados en los cromosomas sexuales, ¿ya? En el X o en el Y. Aunque una cosa que es importante de aclarar, no necesariamente tienen que ver con un fenotipo sexual, ¿ya? Pueden ser un fenotipo de otro tejido que no tiene nada que ver con el sexo, pero que su manifestación va a verse influida por el sexo porque recuerden de que en el caso, aquí vamos a enfocarnos en los humanos, los, los hombres tienen dos cromosomas diferentes, XY, y las mujeres dos cromosomas iguales, doble X, ¿ya? Los genes influidos por el sexo son aquellos que son, bueno, los influidos y los limitados son genes que están en los autosomas, o sea, en cualquier pareja de del 1 al 22, ¿ya? Cromosoma 7, 15, lo que sea. O sea, todos, tanto hombres como mujeres, tenemos dos copias de cada uno, porque están en los autosomas. Pero, sin embargo, estos genes van a expresarse de forma diferente. Eh, Porque van a ser influidos ya sea por características sexuales, por hormonas, etcétera, ¿ya? Y los limitados por el sexo son aquellos donde la influencia es al límite, de modo de que se ve su manifestación en un sexo, pero no en el otro, ¿ya? Vamos a detallar cada uno de estos. Empecemos con los genes ligados. Bueno, los genes ligados al sexo son aquellos que se localizan en cromosomas sexuales, o sea, en el X o en el Y, ¿ya? En la práctica, normalmente cuando uno dice genes ligados al sexo, se está refiriendo a genes en el cromosoma X, ¿ya? Porque recuerden, el cromosoma Y tiene apenas dos genes de importancia, ¿ya? Dos genes de importancia, el gen SRY, que determina la masculinidad, y el gen que conduce a la maduración de los espermios. Esos dos nada más, ¿ya? Y el resto de genes son genes menores que se repiten en el X, que no tienen mucha importancia. Entonces, si bien cuando uno habla de genes ligados, se puede referir tanto a genes en el X como a genes en el Y, en la práctica, como les repito, uno normalmente indica genes ligados al sexo a genes ubicados en el cromosoma X. Y eso va a dar diferencias, ¿ya? Eh, cuando, eh, cuando se hizo cruzamientos recíprocos de Drosophila, fue cuando se descubrió este ligamiento al sexo, ¿ya? Eh, en donde se- siempre que se hacían cruzamientos, siempre se probaba eh, el macho de una forma, la hembra de la otra y viceversa, ¿ok? Entonces, para muchas otras características, no importaba si es que, por ejemplo, no sé, en las drosófilas, el cuerpo oscuro. No importaba si el cuerpo oscuro era el macho el que tenía el gen del cuerpo oscuro y la hembra cuerpo claro, o al revés. Y siempre la descendencia salía igual. Pero cuando se hizo el ensayo con el tema de los ojos, ¿ya? La, cuando se utiliza hembras ojo rojo y machos ojo blanco, no da lo mismo la descendencia a cuando se genera el cruce recíproco, que sería macho ojo rojo y hembra ojo blanco, ¿ya? Porque en la descendencia vamos a encontrar diferencias.
En la F1 se encontró de que todos los individuos, cuando la hembra era de ojo rojo, todos los individuos, tanto machos como hembras, eran de ojos rojos. Cuando la hembra era de ojos blancos, se encontró que en la descendencia todas las hembras eran de ojo rojo, pero todos los machos de ojo blanco. Entonces ya no da lo mismo. No da lo mismo si el parental tiene un carácter u otro. ¿Ya? Y cuando se encontró la F2, se encontró que también eran diferentes. ¿Ya? En el caso de arriba, tenemos de que eh, todas las hembras seguían siendo de ojos rojos y la mitad de los machos eran de ojo rojo, la mitad de ojo blanco. En cambio aquí abajo eran mitad y mitad. Mitad de hembras roja, mitad de hembras blanca, de ojos, y los machos igual mitad y mitad. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se explica esto? Por el hecho de que, bueno, el ojo rojo es dominante sobre el ojo blanco, pero como están en el cromosoma X, la herencia va a ser diferente. Aquí tenemos de que en el caso de la hembra le da el cromosoma X con el alelo dominante rojo, tanto a las hembras como a los machos. Por lo tanto, independiente de lo que reciban, siempre va a tener un ojo rojo, un cromosoma dominante. En cambio, el macho a uno de los individuos le va a aportar eh, el X, que trae el blanco, y al otro el Y. Si le da X, será hembra y será de ojo rojo porque la madre le aportó el rojo. Y si es el macho, también será rojo porque la madre le aportó el rojo. ¿Ya? Aquí en este caso es diferente porque el macho recibe el X de la hembra. Entonces recibe un X con un alelo recesivo que le da el carácter blanco. ¿Ok? Y la otra hembra sí va a ser roja porque el macho le aporta el alelo normal. ¿Ya? Entonces ahí vemos de que cambia la descendencia porque en los sexos no hay igual proporción. ¿Ok? Aquí todas las hembras son rojas, todos los machos blancos. Aquí todos son de ojo rojo. ¿Ya? Y aquí también cuando se hace la F1, el cruzamiento, la proporción me da estas características. ¿Ok? Entonces, para todos los casos en donde existe este tipo de genes ligados al X, ¿ya? Con características XY, se generan estas diferencias. ¿Ya? En el caso de los humanos, hay una gran cantidad de genes. Recuerden que en el cromosoma X tenemos más de 1000 genes. ¿Ya? Y de los más de 1000 genes, no sé, unos 20, 30 serán relacionados al sexo y el resto son genes que tienen que ver con procesos somáticos, ¿ya? Entonces, tenemos una gran cantidad de genes y de fenotipos asociados a esta diferencia, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, es el daltonismo. Existen varios tipos de daltonismo, ¿ya? Eh, el más extremo es el que no diferencia en ningún color, no tiene pigmentación de colores. Uno de los más comunes es el que diferencia el rojo con el verde, ¿ya? Y eso se debe a que en el cromosoma X están los, los genes para este tipo de receptores, ¿ya? Que producen estos receptores que tienen que ver con el rojo verde. ¿Ok? Entonces, es mucho más frecuente, aquí pueden fijarse ustedes, si se fijan en esta población, el macho de ojo blanco, un macho de ojo blanco, pero la mayoría de las hembras de ojo rojo. Aquí pueden ver también, si bien acá las hembras ojo rojo, a pesar de que parten con hembra ojo blanco, ¿ya? Y en la población mitad de mitad. Entonces, lo normal es que para los casos de genes ligados al X, exista una mayor proporción de machos con la afección en la población, ¿ya? Porque, por ejemplo, para ser daltónico, solo falta tener un X con el alelo recesivo, con el alelo mutado, ¿ya? En cambio, las mujeres tienen tres posibilidades: los dos normales, el heterocigoto, que también va a ser normal porque es dominante el otro, o el homocigoto recesivo, que sí sería daltónico. ¿Ya? Entonces, como por proporciones y probabilidades es menos frecuente, lo normal es que en las poblaciones encontremos de que para estos tipos de casos de herencia ligada al X,
normalmente haya mayor proporción de hombres afectados que de mujeres, ¿ya? Eh, Ahora existen un montón de formas en las cuales poder determinar si es que una persona tiene algún problema en la visibilidad, y test como estos pueden ser fáciles de evaluar, ¿ya? Ahí, por ejemplo, está el 25, 29, 45, 56, 6 y 8. ¿Ok? Entonces, si alguno no ve algún número, tiene que, bueno, tiene que ir a un oftalmólogo y determinar si tiene algún tipo de problemática en la visibilidad, ¿ya? El otro de los genes que está en el cromosoma X es uno de los factores de coagulación, y eso puede producir un tipo de hemofilia, ¿ya? También es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. La hemofilia es un problema relativamente complejo que tiene que ver con problemas de coagulación y que puede conducir a que una muerte temprana, ¿ya? Sobre todo en mujeres, particularmente eh, cuando llegan a a la etapa de la pubertad, con la menstruación, algunas pueden morirse desangradas, ¿ya? Es bastante peligroso, pero es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, ¿ya? Bueno, y ahora hay un montón de medicamentos que pueden suplir esto, etcétera. Ya no se ha hecho tan grave, pero es uno de los de las herencias ligadas al cromosoma X importantes, ¿ya? Eh, Así como existen enfermedades o características recesivas, ¿ya? El albinismo, la hemofilia, etcétera, también hay algunas características que son dominantes, ¿ya? Y ahí, en general, la proporción es mucho más equivalente entre hombres y mujeres. Porque como es dominante, da lo mismo si tienen un cromosoma X o 2. Si tienen un alelo dominante, van a manifestar la característica, ¿ya? Entonces ahí tenemos hartos tipos de herencias ligadas al X. Herencias ligadas al Y no se han determinado. Se conoce teóricamente la herencia holándrica, ¿ya? Que significa herencia de características o rasgos en el cromosoma Y. Se pensaba, por ejemplo, que la presencia de pelos en las orejas podría ser una herencia holándrica, pero se ha descartado. ¿Ok? Eh, no existe un gen así como que se utilice o se marque en ese sentido de herencia holándrica. Lo único sería el SRI, que es el que codifica a la herencia. Pero si un individuo recibe un SRI dañado, no tiene descendencia. Así que ahí se pierde la línea y ya no se puede rastrear nada, ¿ya? Ese tipo de herencia tienen 100% de tasa de transferencia, porque se transmite solamente de hombre a hombre, porque le pasa el cromosoma Y a cromosoma Y a cromosoma Y y así va siguiendo, ¿ya? Esos serían los genes ligados al X. Los genes que son influidos y limitados por el sexo van a ser genes que no se encuentran en, en los cromosomas sexuales, ¿ya? Sino que se encuentran en otros tipos de cromosomas, pero que son influidos por diferentes tipos de factores que se relacionan al sexo, ¿ya? Ya sea por la expresión de genes directamente relacionados con el sexo, o por hormonas sexuales, o ese tipo de elementos, ¿ya? Los genes que son influidos por el sexo, eh, vamos a encontrar que individuos que tienen el mismo genotipo, si son de sexos diferentes, pueden manifestar la característica de una forma diferenciada, ¿ya? Eh, Aquí se muestra la generalidad y la explicación de por qué ocurre esto, ¿ya? Eh, Normalmente muchos de los genes que son influidos por el sexo son genes que responden a hormonas. Entonces, como la proporción de hormonas en machos y hembras es diferente,
En un sexo puede que el gen responda más de mayor manera y por esa razón va a verse mucho más expresado, ¿ya? Muchos de estos son genes o sí, son genes que tienen que ver con la manifestación de diferentes características sexuales secundarias, ¿ok? Por ejemplo, el desarrollo anatómico, ¿ya? Eh, el desarrollo de las caderas, el desarrollo de más musculatura en hombre, de la barba, ¿ya? El crecimiento de las mamas en mujeres, que es más pronunciada, eh, eh, pelos en mayor cantidad en los varones, ¿ya? La barba, el mostacho, el pecho, etcétera. Eh, son características que están presentes en ambos sexos, ¿ya? Solo que se manifiestan de mayor medida en el hombre que en la mujer, ¿ya? Eh, en la mujer igual hay crecimiento de pequeñas vellosidades, pero es mucho menor. En muchos casos ni siquiera se nota, ¿ya? Eh, la forma y la estructura de diversas partes del cuerpo también son diferentes en ambos sexos, ¿ya? Y en términos generales, una manifestación de genes que son eh, influidos por el sexo se da de manera particular, un ejemplo, ya es un ejemplo, se da cuando un carácter eh, en donde un alelo es dominante en un sexo, va a ser recesivo en otro sexo. ¿Ok? Eh, por ejemplo, en el caso de la calvicie es uno de ellos. ¿Ya? Si tenemos, imaginen para este caso, aquí tenemos abajo un ejemplo de tres personas, ¿ya? Hombres y mujeres, en donde en el caso que está acá, eh, estas dos personas que están al principio vendrían a ser con este fenotipo, ¿ya? Las dos B minúscula. En el caso de la derecha, serían las dos B mayúscula, ¿ya? Y en el medio tenemos el heterocigoto, ¿ok? El heterocigoto. Entonces, eh, en realidad es incorrecto utilizar mayúsculas y minúsculas, pero para explicar vamos a usarlo así. Eh, este genotipo, ¿ya? Indicaría de que si una persona, un hombre, tiene el genotipo W mayúscula, va a tener calvicie, ¿ya? Si es heterocigoto, también va a tener calvicie. De repente menos pronunciada, pero va a tener calvicie, ¿ya? Y en cambio, si tiene las dos B minúsculas, no tendrá calvicie. En las mujeres, una mujer puede tener cualquiera de los tres genotipos, pero su manifestación nunca va a ser igual que en el hombre, ¿ya? Solo las mujeres que tengan el alelo W tendrán no calvicie en sí, sino que tendrán el pelo más delgado, menos cantidad, etcétera, ¿ok? Porque presentan esta característica. Y estas personas ni siquiera se va a notar, ¿ah? En los heterocigotos ni siquiera se va a notar. Entonces, uno puede decir de que en este caso el gen B es el B mayúscula es dominante en hombres, pero el B minúscula es dominante en mujeres. Porque si yo los aprecio de forma general, yo voy a decir, estos dos individuos tienen calvicie, ¿ok? Estos dos individuos tienen calvicie, por lo tanto, el B es dominante, el B mayúscula es dominante sobre minúscula. Pero si lo miro en mujeres, yo voy a ver que estas dos no presentan calvicie. Y esta sí, algún grado de calvicie, ¿ya? Entonces diré de que en este caso, el B minúscula es dominante en mujeres. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo de que en el heterocigoto eh, de- depende de su manifestación del sexo. Si el heterocigoto es hombre, va a ser dominante el B mayúscula. Si el heterocigoto es mujer, va a ser dominante el B minúscula. Y eso cambiará las características, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un gen que es influido por el sexo, porque el sexo hace de que sea dominante un alelo u otro alelo, ¿ya? ¿Por qué razón?
porque está influido por hormonas, en este caso por la testosterona, ¿ya? Y la testosterona es más abundante en hombres que en mujeres, y por esa razón la testosterona hace de que uno de los alelos sea más importante en la manifestación en un sexo que en el otro, ¿ya? Ahora, esto es una generalización, porque el tema del cabello es mucho más complejo, ¿ya? Hay diversas formas de calvicie, ¿ya? Y el tema del cabello es controlado por más de una pareja de alelos, y aparte que tiene que ver con elementos ambientales, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, eh, tiene más complejidad, pero en términos generales podemos decir de que en los genes influidos por el sexo, la dominancia de los alelos puede cambiar, ¿ya? Eh, Casi todos los dimorfismos sexuales se correlacionan con estos genes que son influidos por el sexo, ¿ya? De hecho, se han hecho algunas pruebas en animales en donde, por ejemplo, una leona que empieza a producir mayor cantidad de testosterona desarrolla melena, que no debería ser, pero la desarrollan, ¿ya? O un ave hembra que se le empieza a colocar mayor cantidad de hormonas masculinas, empieza a desarrollar un plumaje más colorido, como lo hacen, como lo tienen las aves macho, ¿ya? Y así. Entonces, aquí tenemos de que estos genes responden a características generales del sexo, como son las hormonas, y en base a eso generan diferencias, ¿ya? Entonces, los dimorfismos que tienen que ver en forma, tamaño, ornamentación, cornamentas, melenas, etcétera, todos esos son caracteres sexuales secundarios, parte del dimorfismo, y que responden a genes influidos por el sexo, ¿ya? La presencia de espolones, no solamente en aves, en animales, las diferentes coloraciones, etcétera. Yéndonos un poco hacia la parte médica, también vamos a encontrar de que hay enfermedades que son más predominantes en hombres que en mujeres, ¿ya? Eh, por ejemplo, es más frecuente que un hombre sufra de problemas de arteriosclerosis que una mujer, ¿ya? Por la forma en que se acumulan las grasas en diferentes zonas de tejido. El tema de la gota también es más común en hombres que en mujeres, ¿ya? Y así. Y otros tipos de enfermedades, por ejemplo, algunas enfermedades neuronales son más preponderantes en mujeres que en hombres, y así hay diferencias, ¿ok? Entonces, eso tiene que ver con que son genes que van a responder diferente eh, a la hormona sexual, y por lo tanto es mucho más frecuente encontrarlos en un sexo que en el otro. El último tipo de genes son los genes limitados por el sexo, ¿ya? También, al igual que en el caso de los genes influidos, podemos encontrar estos genes en ambos sexos, ¿ya? Pero están silenciados en uno de los sexos, ¿ok? Su expresividad es cero. Eh, la razón de ello es normalmente anatómica, ¿ya? Porque, por ejemplo, uno de las características comunes que diferencian hombres y mujeres es la producción de leche. A pesar de que en los hombres existe todo el aparato para generar y producir leche, no lo hacen, ¿ya? Eh, entonces podemos decir que su expresividad es cero. No van a producir lactosa, ni van a producir ninguno de otros componentes de la leche, no van a secretar, ¿ya? Entonces, en ese sentido vamos a decir de que este gen o esta característica está limitada al sexo, porque se da en las mujeres y no en los hombres, ¿ya? Ahora es cierto de que ha habido excepciones, ha habido casos excepcionales de hombres que han producido leche, ¿ya? Pero han sido desórdenes hormonales, por causa de tumoraciones y un montón de otras cosas particulares que pueden ocurrir a veces como un tipo de anomalía. Pero no es lo normal, no es lo común, ¿ya? Eh, Otro ejemplo podría ser, no sé, la predisposición a cáncer de próstata, ¿ya? Una mujer puede tener en su genoma un gen que predisponga a cáncer de próstata,
pero jamás le va a dar eso porque no tiene próstata, ¿ya? Pero sí podría heredarlo a sus hijos, ¿ok? Entonces, en ese caso decimos de que este carácter está limitado al sexo, porque solo se va a manifestar en uno de los sexos y en el otro no, ¿ya? Entonces, en el sexo donde no se manifiesta, yo voy a decir que la penetrancia es cero, porque a pesar de que lo tienen, por ejemplo, los hombres tenemos todas las enzimas para producir la lactosa, para producir la albúmina, para producir todos los componentes de la leche, pero no lo expresamos nunca, ¿ya? No se manifiesta. Las mujeres tienen en su genoma todos los componentes para producir espermios, por ejemplo, pero no lo manifiestan porque no tienen la glándula, la gónada desarrollada en ese sentido, ¿ya? Entonces, cuando hay una diferencia anatómica marcada que impide ciertos procesos, eh, vamos a encontrar de que hay características que solo están relacionadas o referidas a uno de los dos sexos, ¿ya? Eh, Siempre hay excepciones, siempre hay variantes, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, en base a esto van ustedes a poder desarrollar eh, con lo que ahora conocen, si por ejemplo un carácter es influido al sexo, ligado al sexo, relacionado, limitado al sexo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso que está acá, dice la hemofilia es un carácter ligado al sexo. ¿Ya? Con eso nos está diciendo de que está en el cromosoma X el gen, ¿ya? Dice, una mujer normal cuyo padre era hemofílico se casa con un varón normal. ¿Qué proporción de la descendencia tendrá el gen para la hemofilia? Hagan el cálculo rapidito. Donde dice una mujer normal, se refiere a una mujer fenotípicamente normal, ¿ya? Ya. Dice un cuarto de la descendencia, ¿ya? Una cosa que tienen que tener en claro, ¿ya? Cuando tenemos un carácter que está asociado al sexo, ya sea influido, limitado, lo que sea, no podemos dar la respuesta como el total de la población. Tenemos que decir porcentaje de mujeres, porcentaje de hombres, porque justamente tienen esa característica. En los dos sexos las proporciones van a ser diferentes, ¿ya? Entonces sáquenlo cuántos de dice qué proporción de la descendencia en términos generales. Pero la respuesta siempre tiene que ser tanto porcentaje de mujeres tendrán, tanto porcentaje de hombres tendrán, ¿ya? Tienen que entregarlo así, no como un total. Ya, mitad de hombres sanos, mitad enfermos, mujeres todas sanas. ¿Qué opina el resto? Ya. Para estos casos, cuando se tiene que hacer ese tipo de cruzamientos que están relacionados con genes ligados al sexo, tenemos que colocar los cromosomas sexuales. ¿Ya? Entonces, yo tengo una mujer aquí que tiene como padre un hombre hemofílico. ¿Ya? Entonces, si su padre es hemofílico, tiene un H minúscula. ¿Ya? Un H minúscula. Eh, si, si la mujer dice que es normal, fenotípicamente, necesariamente tiene que tener un H mayúscula que tuvo que haber recibido de su madre. ¿Ok? Por lo tanto, la mujer es así, es heterocigota, es sana porque este alelo le da el carácter de ser normal sin la enfermedad, pero como su padre era hemofílico, sí o sí heredó el alelo recesivo, ¿ya? Y se casa con un varón normal, ¿ok? Entonces, el varón, como tiene cromosoma Y, para, ah, para poder ser normal, sí o sí tiene que tener el cromosoma X sano, ¿ok? Porque aquí tiene el I. Lo único que puede tener acá es H mayúscula, ¿ya? Entonces, de aquí vamos a hacer el cruzamiento. Este produce XH con XH. Tenemos
que tendrá descendencia de este tipo. ¿Ok? Una mujer sana, no portadora. Luego será este X con el Y. Y tendremos un hombre, un hombre sano. ¿Ya? Luego tendremos el otro X. Este X con este de acá, con una cuestión de orden, simplemente lo colocamos así. Y tendremos una mujer que va a ser sana, pero portadora. Y luego este con el X y me dará un hombre hemofílico. Yo no puedo decir un cuarto, porque aquí hay diferencias. Estas son mujeres, ¿ya? Y estos son hombres, ¿ok? Entonces aquí tenemos de que todas las mujeres son sanas, desde el punto de vista fenotípico. Si pregunto por el genotipo, diré que la mitad son sanas, la mitad portadoras, ¿ok? Y en el caso de los hombres, mitad sanos, mitad enfermos. En los hombres no hay portadores. Para hacer, para que un individuo sea portador, tiene que ser heterocigoto, ¿ya? De un alelo recesivo. Profe, ¿Se, se entendió? pero en caso que nos preguntaran, por ejemplo, qué parte de la descendencia, o sea, qué porcentaje de descendencia tiene la enfermedad, ¿sería 25% o No, no. no? Tienen que decir, siempre la respuesta para los ejercicios que tienen que ver con herencia asociada al sexo, ya sea ligada, limitada o lo que sea, tienen que responder por sexo. Tienen que decir, el 100% de las mujeres son sanas, el 50% de las mujeres de los hombres son sanos. Y se entiende que la otra mitad son enfermos, ¿ya? O si quieren ser más específicos, le colocan 50% de mujeres sanas, 50% portadoras, y los hombres igual, pero por separado. El porcentaje de mujeres, el porcentaje de hombres, ¿ya? Porque si yo digo que el 25%, si mi respuesta fuese el 25% de los descendientes son hemofílicos, yo estaría induciendo al error de que el 25% independiente si son hombres y mujeres. Si tiene 10 hijos, si tiene 20 hijos, estaría indicando de que dentro del grupo algunos hombres y algunas mujeres tendrían hemofilia. Y no es así. Solo la mitad de los hombres. ¿Ya? ¿Cómo saben si un cromosoma se asocia? Bueno, en el ejercicio tienen que decirles alguna cosa que los asocien. Entonces, lo primero que tienen que determinar es el tipo de asociación al sexo, porque recuerden que hay tres formas de asociación. Están los ligados, los limitados y los influidos, ¿ya? De los tres, solo los genes ligados están en los cromosomas sexuales. Los que son influidos y limitados se desarrollan como A, B, pero cuando se analiza se determina si son por machos y por hembras. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. A ver qué dice este. Ah, este no. Mm, a ver, trata de hacer este.
Ah, prueben con este. En el anterior había que hacer un cruzamiento y determinar eh, cuál de los cruzamientos, o sea, asumir de que puede ser ligado y hacer el cruzamiento, asumir que es limitado y hacer el cruzamiento y así asumir cada forma diferente y ver qué nos da. En esta pregunta 3 una mujer con un hombre sano, si en la pregunta no dice nada de enfermedad, se asume que el individuo con el cual se cruza es sano, ¿ya? Ya. Eh, los muertos no se cuentan, ¿ya? Porque en realidad no son muertos, sino que son no nacidos. ¿Ya? Cuando un gen es letal, acuérdense que no alcanza a nacer, entonces no se considera dentro de los fenotipos. ¿Ya? ¿La hicieron todos? Profe, Sí, se supone que la persona doble recesiva sería el letal, ¿cierto? claro. ¿Y cómo la Eh, mujer tendría la enfermedad si se supone que tiene que ser recesivo para que sea letal? lo que pasa es que hay algunas enfermedades que son letales en recesivo, pero cuando están en heterocigoto presentan la manifestación. ¿Ya? Ah, ya. Ah, pero ¿Ya? en Entonces, heterocigoto igual podría tenerlo aunque sea recesivo la enfermedad. claro, o sea, es recesivo para letal. Cuando está en 2 y recesivo, no alcanzan a ser. Y cuando está en Sí. heterocigosis, genera la ictiosis. Solo cuando están las dos normales no tiene la ictiosis. ¿Ya? Ah, ya. Gracias, profe. Ya, entonces, este sería la mujer y este sería el hombre. El hombre solo puede ser así, porque si el hombre tuviese el otro fenotipo, no habría alcanzado a nacer. ¿Ya? Entonces solamente pueden existir hombres sanos para este carácter. No pueden Sí, profe. existir, no pueden existir hombres con el I minúscula, porque no alcanzan a desarrollarse en la etapa embrionaria. ¿Ok? Entonces, Eh, sí. sí, es que esa duda me surgió porque usted dijo que, por ejemplo, cuando el ejercicio no decía que había enfermedad y esas cosas, Ujú, uno asumía que el cruzamiento con la otra parte era normal. ajá. Pero entonces eso se mantiene porque en este caso yo había asumido que no podía ser no Es que, podía ser, por ejemplo, portador porque si no, no existiría.
es que para el caso del ligamiento al sexo, los hombres nunca pueden ser portadores. Pero solamente en los ligados Porque al sexo. para ser portador, tú necesitas tener dos cromosomas, uno con un normal y otro mutado. Y en el caso de los hombres solamente hay un cromosoma X. Así que no pueden ser portadores. Mm. O son sanos o son enfermos. Y en este caso ni siquiera puede ser enfermo porque como es letal, no alcanzan a ser. Ah, ya, ya. Entonces no va a existir este fenotipo. ¿Ya? Entonces aquí el cruzamiento sería X, la dosis mayúscula sería una mujer sana. eh, mayúscula con el I sería hombre sano. Minúscula con mayúscula, mujer portadora, pero, o sea, mujer más que portadora, mujer con ictiosis, ¿ya? Y el I con o sea, el minúscula con el Y sería un embrión masculino que no llega a nacer, ¿ok? Tampoco se podrían formar embriones femeninos y minúscula, porque como no hay hombres que sean y minúscula, nunca se va a formar esa combinación. ¿Se entiende? Ya.